Bien, parece que vamos a estar trabajando por ahora nosotros. Entonces ahí, si alguien se conecta, pues ahí lo recibimos. Bueno, esta guía viene, como le digo, en dos temas que los vamos a dividir en 2 semanas. Por una parte, el primer tema que se va a trabajar es el de moda media y mediana. Esos son los temitas que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí viene un video que explica brevemente qué sería la moda, la media y la mediana. En realidad, de todas estas, nosotros nada más necesitamos hacer un cálculo en la media. Las otras dos son simplemente de identificarlas en las listas de los datos. Ok, ¿cómo se va a trabajar esto? Bueno, vamos a trabajar con ejemplos como este que viene aquí. El primer ejemplo de salud. El ejemplo dice: el peso o masa corporal de cada individuo es un aspecto muy importante y se debe llevar el control, no solo por el aspecto estético, sino porque es un buen referente en nuestra salud. El sobrepeso es un aliado de muchas enfermedades como la diabetes, presión alta, colesterol y demás. De igual forma, tener un peso muy bajo puede reflejar aspectos como desnutrición y otros desórdenes alimenticios. Entonces dice que la masa o peso en kilogramos de 8 estudiantes de séptimo año son 54, 49, 40, 55, 47, 54, 43 y 48. O sea, se les preguntó a 8 estudiantes de séptimo año cuál era su peso. Bueno, estos pesos están bajitos, están pensando seguro como en los chiquillos, ¿verdad? De 12, 13 años. Vienen de 54, 49, 40, 55, etc. Entonces, 8 estudiantes se les preguntó el peso y esos son los datos que obtuvimos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer siempre en este tipo de listas de datos, lo primero que vamos a hacer es ordenarlas. Puede ser de manera creciente o puede ser de manera decreciente. Lo más usado, lo normal es que nosotros trabajemos estas listas de datos y las ordenemos hacia arriba. Primero el más pequeño y luego vamos creciendo. Si se repiten datos los vamos colocando a la par. Por ejemplo, aquí en el caso de 54 se repite. Y por último vamos a poner el más grande de todos, ¿verdad? Como en este caso de aquí. Entonces vamos a definir, en esa lista de datos vamos a definir varias cosas. Algo típico que nosotros podríamos identificar de una vez es el valor más pequeño. Entonces este valor más pequeño siempre va a recibir el nombre de mínimo. Es el mínimo de los datos. Y el valor más grande se va a llamar el máximo de los datos. ¿Ok? Entonces la diferencia entre el más grande y el más pequeño, o sea, la resta, si yo resto 55 menos 40, vamos a obtener en este caso 15 va a ser el resultado. ¿Y qué significa ese 15? Ese 15 quiere decir que desde el más pequeño hasta el más grande hay una diferencia de 15. Esa diferencia de 15 se conoce con el nombre de recorrido. Mira, aquí lo puse con doble R, es con una sola. Esa diferencia se conoce con el nombre de recorrido, o también se llama rango. ¿Ok? Entonces, si a usted le pregunto cuál es el rango de esta lista de datos o cuál es el recorrido de esa lista de datos, simplemente lo que hago es que agarro el máximo, le resto el más pequeño y ahí me voy a dar cuenta cuál es la diferencia entre el más grande y el más pequeño, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande se recorren 15 valores, por eso es que se llama recorrido. Entonces, en este caso ya definimos 3 cosas: mínimo, que es el valor más pequeño; máximo, que es el valor más grande; y si yo resto el máximo menos el más pequeño, el mínimo, me va a dar el rango de esa lista de datos. Otros 2 valores que vamos a pedir, o 3, perdón, vamos a definir lo siguiente. La moda. La moda es un dato muy fácil de identificar. Es nada más de identificarlo, no hay que calcular nada ni nada por el estilo. La moda, vamos a buscar el valor. Profe, ¿ese cómo se llamaba? ¿Cuál? El que estaba haciendo. Recorrido Recorrido o rango, y el de abajo es la moda. Moda, sí. Vamos a definir en realidad 6 conceptos y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí está la moda, ¿ve? Aquí dice moda. Entonces vamos a decir que moda es el valor que más se repite. ¿Ok?
el valor que más se repita, esa va a ser la moda. Si nosotros vemos en esta lista de datos, encontramos que el 54 aparece aquí una vez y aparece dos veces el 54. De hecho, es el único que se repite. Entonces decimos que la moda en esa lista de datos que tenemos ahí es 54. ¿Cuál es la moda? El 54. ¿Por qué? Porque es el que más se repite. Ninguno de los otros aparece tantas veces como ese 54. Entonces por eso se llama moda. De hecho tiene mucha o se parece mucho a lo que nosotros conocemos por moda, porque si nosotros ponemos atención, cuando uno dice es que esa camisa está de moda o ese pantalón está de moda, cuando decimos eso en realidad es porque mucha gente lo está utilizando, ¿verdad? Andar ese tipo de teléfono está de moda. ¿Por qué? Porque mucha gente está utilizando y se repite mucho ese teléfono. Entonces la moda significa eso. Yo busco entre los valores el que más se repita y ese va a ser la moda. La moda, para no escribir siempre moda, a veces se escribe así en pequeñito como MO, nada más. Entonces cuando nos aparezca MO, entonces nos están preguntando por la moda. Aquí dentro de los datos viene esa notación, ¿verdad? Entonces para no escribir toda la palabra moda, se resume MO y ahí ya estamos entendiendo que sería o estamos hablando de moda. Voy a borrar esto para todo esto que les estoy diciendo está ahí en ¿cómo se llama? Está en las hojitas que les mandé. Pero voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar aquí para trabajar desde aquí y definir las otras cosas. Ahora después vamos a leer ahí en la GTA donde es que viene cada uno. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Que la moda que la vamos a resumir como MO es el valor que más se repita. En este tipo de ejercicios siempre nos van a dar una lista de datos, siempre. A veces son poquitos, como en este caso que apenas son 8. Pero en otros casos nos van a dar más valores, pueden venir 20 o 35. Entonces ya ahí sí vamos a sacar un ratito más, ¿verdad? Para poder identificar los datos. Ese es el primer valor, la moda. Que en este caso de aquí vale 54 porque 54 aparece dos veces. Muy bien, entonces ya tenemos el primero definido. El siguiente valor que vamos a definir se llama promedio, o muchas veces simplemente aparece como media. Pero, sí, media. Como medio. Y se resume, para no escribir toda la palabra media, como una X con una rayita arriba. Así se denota el promedio o la media. Y no está muy lejano a lo que nosotros ya conocemos hacer. ¿Qué es el promedio de esos valores? ¿Cómo voy a calcular? Y este es el único que hay que calcular realmente, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de esos valores? Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar todos los valores, 40, y los vamos a sumar todos. ¿Ok? Si fueran 20 valores, hay que sumar los 20 valores y así es como se saca el promedio. Entonces aquí vamos sumando todos los valores, aunque se repita, lo vamos a sumar dos veces sin dejar a nadie botado. Desde el más pequeñito hasta el más grande, los vamos a dividir, los vamos a sumar todos. Y el resultado de eso, lo que me dé, lo voy a dividir entre la cantidad de datos que tenga la lista. Entonces esta lista tiene un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo vamos a dividir siempre entre la cantidad de datos que tenga la lista. En este caso la lista tiene 8 datos. La cantidad de datos a veces se representa con la letra N. Entonces cuando nosotros estemos leyendo este tipo de ejercicios, estemos trabajando con estadística, siempre que nos aparezca una N, entonces esa N lo que hace referencia es a la cantidad de datos que tiene esa lista. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Nos vamos a apoyar en la calculadora porque no nos vamos a complicar la vida, simplemente lo vamos a hacer con la calculadora.
así. Y vamos a comenzar a escribir cada uno de los datos. Entonces 40 más 43 más 47 más 48 más 49 más 54 dos veces más 55. Uno cuenta ahí y revisa bien que tenga los 8 datos, le da igual, y lo que le da lo vamos a dividir entre 8. Y en este caso nos da 48,75. Entonces, ¿qué decimos? Que el promedio de esos datos es igual a lo que nos dio, 48,75. Y ese es el promedio. Entonces, ¿cómo se saca el promedio? Sumo todos los datos que hayan, no importa si son 1, 2 o 10 o 20, los sumo todos, y cuando ya tengo la cantidad total que me dio, lo divido entre la cantidad de datos. En este caso, como hay 8, entonces lo divido entre 8. Si fueran 12 datos, entonces entre 2. Si fueran 20 datos, entonces entre 20. Y así sucesivamente. Ya tenemos dos de los conceptos que vamos a definir el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ya definimos también recorrido, pero ese es un adicional. El tercer valor o concepto que vamos a trabajar el día de hoy se llama mediana. La mediana muchas veces se resume simplemente como ME. Entonces, por eso vea que la media no se pone ME, porque la mediana es ME. Entonces, las dos fueran ME, ya uno no sabe de quién está hablando. Entonces, para evitar esa confusión, a la mediana se le puso X con una rayita arriba, y eso significa promedio, a la media. Ok, ¿cómo se saca la mediana? La mediana tenemos dos opciones. Si la cantidad de datos que hay, en este caso la cantidad de datos hay 8. Entonces vamos a decir, N es la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par, entonces hay que hacer un cálculo. Vamos a hacer un cálculo. Si la cantidad de datos es impar, entonces nos fijamos quién está en el medio. ¿Quién está en el centro? ¿Cómo es eso tan raro? Bueno, muy sencillo. Cuando la cantidad de datos es par, o sea que yo tenga 2 datos o 4 datos o 6, 8, 10, 12, 14, o sea cualquier número par, si la cantidad de datos es par, entonces tengo que hacer un cálculo. ¿Y cuál va a ser el cálculo? Yo ordeno los datos así como están ya ordenaditos y me fijo cuáles dos están en las posiciones centrales. Me fijo que el 4, que la posición 4 y la posición 5, o sea el 48 y el 49, están en el puro centro los dos. ¿Cómo sé que están en el centro? Porque vea que de aquí para allá me quedaron 3 datos, el 54, el 54 y el 55. Y de aquí para allá, sin contar a esos dos, me quedó el 47, el 43 y el 40. O sea, me quedaron 3 datos aquí y 3 datos aquí. Esos son los que están en el medio. Si yo agarro solamente el 49, yo digo, este es el que está en el centro. Vea que aquí me quedarían 4 y aquí me quedarían 3. O sea, el 49 no está en el medio. Si agarro, por ejemplo, el 48, digo, el 48 es el que está en el centro. Me quedan 3 a este lado y 4 a este otro lado. Entonces, por eso, cuando la cantidad de números es par, siempre va a suceder eso. Me van a quedar 2 valores que están en el centro. O sea, que necesito tomar estos 2 para decir de ahí que ya me quedan la misma cantidad a la izquierda y la misma cantidad a la derecha. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el siguiente cálculo. Voy a agarrar esos 2 valores que están ahí, el 48 y el 49, y los voy a sumar. Los sumo y los voy a dividir entre 2 porque son dos datos. Entonces estoy sacando como una especie de promedio. Entonces agarro este valor y este valor, lo sumo. En este caso nos daría 97, y lo que me da lo divido entre 2. 97 dividido entre 2 da 48,5. Entonces vea que aquí la mediana, entonces en este caso nos está dando 48,5. La mediana nos da 48,5. Entonces vea lo que sacamos en este ejercicio. Encontramos que la moda MO era 54. La mediana es 48,5.
Y la media, o sea el promedio, que no se pone con M, se pone con X y una rayita, es 48,75. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos ya en la vida real? La estadística es una de las partes de las matemáticas que más se utilizan, ¿okay? Es de las que más se aplican en la vida real. Ahora que vienen las elecciones vamos a ver montones de estadísticas que hasta para tirar para arriba. Por ejemplo, los diagramas y todo eso que vimos las semanas anteriores, ahora los vamos a entender un montón más y nos van a aparecer un montón en las noticias. Pero ¿para qué sirve esto de sacar la moda, la mediana y el promedio? Porque si digamos yo tengo estos estudiantes en mi aula y yo necesito saber qué tal, obviamente aquí como son tan poquititos los datos pues a veces varían mucho de uno a otro. Es importante hacer estudios de estadísticos con mucha gente, mientras más gente más exactos van a ser los resultados. Pero en este caso yo podría decir, bueno, me doy cuenta que el valor que más se repite es 54, ok, entonces por ahí uno podría tomar una decisión. Estarán con sobrepeso, estarán en general los estudiantes con un buen peso. Bueno, ahí tomo ese dato en cuenta. Luego saco el promedio y me doy cuenta que el promedio de todos es 48,75. Entonces ya yo tenía el dato que más se repite es 54. Y ahora el que más el promedio de todos, haciendo la suma de todos y dividiéndolos entre la cantidad de datos que hay, me da 48,75. Entonces ya tengo ese dato para ir pensando. Y me doy cuenta que la media es 48,5. Entonces yo podría descartar el, ¿cómo se llama? Podría descartar la moda y quedarme con estos datos, ¿sí? La cantidad, o sea, el promedio se sumaban todos y se dividía, era. Y se divide entre la cantidad de datos que hay. Ok, y entonces yo aquí ya puedo tomar una decisión y decir, bueno, si veo que el promedio está en 48,75 y la mediana está en 48,5, entonces quiere decir que en general los estudiantes pueden andar ahí alrededor de los 48. Entonces ya digamos, si por ejemplo un colegio estuviera haciendo un estudio para ver si esas personas, qué sé yo, están con bajo peso, entonces ya ese dato les va a servir para determinar si hay que hacer alguna campaña para qué sé yo, dar víveres, o si más bien hay que hacer una campaña para bajarles un poco el peso porque tal vez están comiendo mal. Entonces para eso es que se utilizan este tipo de datos. Como le digo aquí, es simplemente un ejemplo, apenas con 8 datos pues es muy difícil llegar a una conclusión como esa. Pero si todo el colegio, por ejemplo, hiciera esa entrevista a los 120 estudiantes que hay en séptimo, entonces ya ahí sí tendríamos datos más certeros y podríamos ver también los extremos. Si hay gente que hay algunos casos poquititos que se ubican en las partes muy pesadas o en las partes muy livianas, ¿verdad? Entonces para eso es que se saca esto. Entonces en resumen, que estos son los temas que vamos a ver el día de hoy, pero ahora vamos a hacer más práctica. Tenemos que sacar 5 cositas. Nada más se calcula uno y dependiendo de si son cantidad de datos par o impar, hay que ver si se calcula la media. Primero tengo que sacar el mínimo. El mínimo simplemente es ordenar los datos y poner el más pequeñito de primero, que va a ser el mínimo. No hay que pensar nada ahí, simplemente es decir, el mínimo es el más chiquitico. Luego vamos a sacar el máximo. Okay, el máximo es el valor más grande de todos de los que hay ahí. Con esos dos, con el máximo y el mínimo, puedo sacar el recorrido. A veces me van a preguntar el recorrido, a veces no me van a preguntar el recorrido, no siempre lo pregunto. Pero muy sencillo, yo agarro el más grande y le resto el más pequeño. En este caso me da 15, quiere decir que el recorrido es 15. Y siempre va a ser un cálculo así de sencillo, una resta común y normal. Ahora, voy a sacar la moda. ¿Cómo se saca la moda? Me fijo cuál dato se repite más. ¿Qué pasa si hay dos que se repiten la misma cantidad de veces? Por ejemplo, que aquí haya un 49 en vez de un 48. Tengo dos 49 y tengo dos 54. Podemos decir que no hay una moda definida, digámoslo así. No hay una moda definida, no hay una moda precisa. Porque ninguna de las dos sobresale sobre la otra. O también podemos decir que en este caso existen dos modas. Pueden existir dos modas o tres modas o así, ¿verdad? Me gusta más esa última forma de definirlo porque se acerca más a la realidad que nosotros tenemos. Por ejemplo,
En la vida real podríamos decir, de ahí está la moda de que la gente escuche reggaetón, por decir algo. Pero también está la moda de que la gente le gusta bailar salsa o escuchar salsa. Entonces podría ser que haya mucha gente que le gusta el reggaetón y hay mucha gente que le gusta la salsa y que estén iguales en igual cantidad. Entonces las dos se pueden considerar como modas y se parece un poquito más a lo que nosotros vivimos en la realidad, que al final de cuentas la estadística es la parte de las matemáticas que más se utiliza en nuestras realidades para ejemplificar o para entender situaciones del entorno. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Si tiene una duda me dice. Ok, entonces aquí voy a seguir leyendo esto para que usted vea de qué trata la teoría que viene. Aquí viene la moda, ¿verdad? Entonces es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Después vamos a hablar de la frecuencia absoluta, porque frecuencia absoluta significa que aparece más veces, ¿verdad? La cantidad de veces que aparece. Eso es la frecuencia absoluta. Tenemos el mínimo, tenemos el máximo, tenemos el promedio o media aritmética. También se llama media aritmética o media. Cualquiera de las dos está bien. Solo media o media aritmética es exactamente lo mismo. Ahí está, se suman todos y luego se divide entre la cantidad de datos. Aquí ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la media aritmética? Dice, ¿cuál es una ventaja de la media aritmética? Es muy útil para cuando se requiere establecer comparaciones entre varios conjuntos de datos. Y es una desventaja que si el conjunto de datos que tenemos existen valores mínimo y máximo muy distanciados de la mayoría, entonces el promedio será poco representativo, o sea, no nos va a servir tanto para lo que nosotros queremos. Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a hacer este segundo ejemplo. Dice, a continuación tenemos una tabla que nos brinda la tasa de mortalidad de Costa Rica en los últimos 13 años. O sea, cuánta gente ha muerto en cada uno de los años. Entonces tenemos que la tasa de mortalidad se calcula en cantidad de muertes sobre 1000 habitantes. Entonces, en el año 2000 hubo una tasa de mortalidad de 4,31. En el 2001, 4,3. O sea, se mantuvo bastante parecido. En el 2002, 4,31. En el 2003, 4,31. 2004, 4,32, creció un poquito. 4,33, creció otro poco más. En el 2005, en el 2006 siguió creciendo hasta el 2017, perdón. Luego en el 2008 bajó otra vez a 4,31. Luego subió a 34. Luego bajó a 0,29. Luego subió a 33. Y por último el 2012, que fue un año que atípico, digámoslo así, hasta 4,38. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros una vez que ya me dieron los datos? Lo que tenemos que hacer siempre, primero, antes de calcular el mínimo, el máximo, cualquier cosa que vayamos a calcular, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Tenemos que ordenar los datos. ¿Ok? Voy a copiarlo y pegarlo allá para trabajarlo en la pizarrita. Ok, copiamos, listo. Está. Entonces tenemos esos datos. Las tasas de mortalidad de Costa Rica en los años 2001, 2002, etcétera. Ok, ahora que ya están ordenados, yo puedo sacar de una vez el mínimo, ¿verdad? Que el mínimo es este, el más pequeñito de todos. Entonces digo mínimo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo va a ser 4,29. Veamos cómo se ordenó. O sea, 4,2, porque aquí alguien podría decir, profesor, pero 4,29 no es más grande que 4,3. Cuando nosotros tenemos con decimales, nunca tenemos que comparar. Si este tiene 2 dígitos y este tiene 1, no los podemos comparar así. Lo que tengo que hacer es agregarle un 0 al que le faltan dígitos para que ahora sí ya lo podamos ver claramente. Este es 29, este es 30, entonces es más grande 30. ¿Cuál sigue 30? 31, 32, bueno 32 aquí, 33, después 34, después 36, 38 y el último 31. Entonces hay que tener eso claro porque muchas veces uno comete el error y dice, no, el más pequeño de todos es 4,3, porque le parece que 4,3 es menos que 4,29, pero es que no es 4,3, es 4,30, 30, ¿verdad? Así sería 4,3.
Entonces ya tenemos el mínimo. El mínimo es el que me quedó aquí a la izquierda. Ese es el mínimo. Este es el mínimo. Este señor de aquí a la derecha es el máximo. Es el máximo. Entonces, ¿cuál es el máximo? El máximo es 4,39. Ve, aquí no tuvimos que calcular nada, no tuvimos que hacer ninguna operación ni nada por el estilo. Simplemente pusimos el mínimo y pusimos el máximo. Ahora yo puedo decir cuál es el recorrido. Recorrido. A veces me lo van a preguntar, a veces no. De hecho, esto es materia de octavo, pero es mejor que lo vayamos aprendiendo de una vez. El recorrido sería 4,39, le voy a quitar 4,29. Para no entrar en detalle de cómo se hace eso, simplemente recurrimos a la calculadora 4,39 y le restamos 4,29. Nos da, pasamos aquí, 0,1. Esto nos da 0,1, que sería lo mismo que en dos dígitos que 0,10, ¿verdad? Es un 0,10, un 0,1, dependiendo de cómo lo queramos ver. Ya tenemos mínimo, máximo, recorrido. Todos estos simplemente son de ver, no hay que calcular nada. Bueno, ahí en el recorrido sí hay que hacer una resta, pero muy sencillo. Podemos dar ahora a continuación la moda. Moda, MO. ¿Cuál es la moda? Yo observo. Digo, mira, este se repite, este se repite, se repite, se repite. Este está 4 veces. Vamos a ver cuál más. Este está aquí 1, 2 veces. Luego ya, no hay nadie más que se repite. Entonces, el que más se repite de todos es 431. 431 aparece 4 veces. Ningún otro aparece tantas veces. Entonces, voy a decir que la moda es 4,31. No hay que calcular nada, nada más observar cuál es el que aparece más veces. Ya tengo la moda. Ahora, la mediana, la mediana. Lo que tengo que hacer es ver, había dos opciones, que sea par o que sea impar la cantidad de datos. Entonces vamos a ver cuántos datos tengo aquí, vamos a contarlos. Hay un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, son 13. ¿13 que es impar o es par? Ah, bueno, 13 es impar. Cuando la cantidad de datos es impar, la mediana se hace facilísimo porque va a haber un valor que está en el puro centro. Entonces yo tengo que buscar cuál es el valor que está en el puro centro. Uno lo puede hacer por observación. Entonces uno dice, bueno, puede ser este, el 432 que está en el puro centro. Entonces yo cuento cuántos me quedaron a la izquierda y digo, me quedaron 6 a la izquierda. Y cuento cuántos me quedaron a la derecha. Me quedaron 6 a la derecha. Entonces quiere decir que ese valor, el 432, es el que está en el puro centro, porque es el que le queda la misma cantidad a la izquierda que a la derecha de datos. Entonces en este caso la mediana es 4,32. Eso sucede cuando es impar, siempre va a quedar uno solito. Si la cantidad de datos es impar, ya sean 13 datos, 11 datos, 15 datos, 17 o así, entonces vamos a tener esa posibilidad de que solo un número va a ser la mediana. Si fuera una cantidad de datos par, tengo que agarrar los dos que están en el centro. Esa es la diferencia. Si son pares la cantidad de datos, me van a quedar dos en el centro. Si la cantidad de datos es impar, entonces tengo que agarrar solamente uno, que es el que está en el centro. Entonces ya vimos aquí que la cantidad de datos, que nosotros la vamos a llamar n, para no tener que escribir cantidad de datos, la vamos a llamar n, es igual a 13. Hay 13 datos, ¿ok? Entonces siempre que veamos la n es cantidad de datos. Ok, ya tenemos prácticamente todo y nos hace falta nada más la media aritmética, promedio o media, como la quiera llamar, cualquiera de esos está correcto, pero que se pone como x y una rayita. Y es muy sencilla, es un poco tediosa porque hay que hacer varias sumas, pero es muy sencilla. Entonces yo comienzo con el primero, 4,29. Le sumo 4,3. Le sumo 4,31. Dos veces. Le sumo 4,30. Ah, no, 4,31 aparece 4 veces.
Después vamos a ver una forma más sencilla de agrupar los datos, pero por ahora los vamos a hacer así. 4,31 aparece 4 veces, luego sigue 4,32, luego sigue 4,33, 4,34, 4,36, 4,38 y por último 4,39. Entonces eso lo sumamos ahí en la calculadora para evitar la fatiga, como don Jaimito. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora y empezamos en 4,29 más 4,3 más 4,31 que aparece 4 veces más 4,31 sería 32 más 4,33 más 2 veces más 4,34 más 36 más 38 más 39. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es de revisar que uno haya escrito absolutamente todos los datos. Le damos igual, nos dice que da 56,28, entonces lo anotamos por ahí, 56,28, y eso tenemos que dividirlo entre la cantidad de datos que ya dijimos que era 13. Entonces vamos ahí en la calculadora, lo dividimos entre la cantidad de datos que es 13 y nos da 4,32. Solo usamos, vean que en este caso nos da muchos dígitos después de la coma, 4,32, 92, 30, 76, nada más usamos los dos primeros después de la coma, entonces 4,32. Entonces vea que vacilón, tenemos que el promedio, en este caso x con barra, es igual a 4,32 y vemos que aquí se repite 4,32, aquí 4,32 y aquí tenemos que la moda no era 4,32 pero sí muy parecida, 4,31. Entonces si alguien nos pregunta, bueno, en Costa Rica en promedio cuál es la tasa de mortalidad, pues ya uno podría decir con una certeza muy fuerte que anda ahí entre el 4,32 y 4,31. Esa es la tasa de mortalidad que se dio en esos datos, en esos años de aquí. Entonces eso le ayuda muchísimo a las personas que estudian, por ejemplo, salud, que estudian los accidentes de tránsito, que estudian los fenómenos atmosféricos y digamos la mortalidad que tienen este tipo de situaciones, para decir que si están haciendo bien las cosas o si más bien tienen que mejorar, ¿verdad? Para eso es que sirve todo este tipo de estudios estadísticos. Entonces esa es la idea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Un poquillo enredadillo, pero va bien. Sí, es cuestión de practicar, ¿verdad? Pero yo sé que se le va a pegar mucho porque, por ejemplo, mínimo, máximo, no hay que calcular nada. El recorrido es una restilla, pero ya uno sacó mínimo, máximo, no hay que hacer tampoco gran cosa. La moda nada más revisar el que más se repite, la mediana, digamos, a veces lo que se le enreda a uno es saber cuándo es par o es impar, ¿verdad? Pero en este caso, como es impar, va a haber un valor ahí en el centro. Y el promedio sí, ese sí lleva su trabajito, pero gracias a la época en la época en la que estamos podemos hacerla con la calculadora, no tenemos mayor problema ahí. Ok, entonces vamos a ver que sí, bueno, ahí vienen más ejemplos de esos. Tenemos de entretenimiento, ¿verdad? Lo de frecuencia todavía no lo vamos a trabajar, después vamos a ver qué es la frecuencia, pero vamos a ver. La frecuencia, en resumen, es la cantidad de veces que salió. Por ejemplo, aquí dice, la cara con un 1 salió 12 veces. Eso es lo que me está diciendo, que el 1 salió, que salió el 1, 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 12 veces. El 2 salió 3 veces. Entonces salió el 2, salió el 2, salió el 2. Pero eso nos lo vamos a trabajar la próxima clase. Ahí no nos vamos a meter todavía en este asuntito aquí de frecuencia absoluta y frecuencia porcentual. Eso lo vamos a trabajar de hoy en 8. Entonces vamos a ir a ver los datos que por ahora nosotros podemos trabajar. ¿Okay? Vamos a ir viendo qué podemos hacer en este dato de la guía, ¿verdad?
para ir adelantando un poquito. En esta ocasión nosotros tenemos aquí un ejercicio que dice: basado en la siguiente tabla, determine el promedio. Ve, me están pidiendo nada más el promedio, ni me piden moda, ni me piden nada, o sea, simplemente el promedio de la longitud de los principales ríos de Costa Rica. Entonces queremos saber en promedio cuánto se extienden los principales ríos de Costa Rica. Entonces aquí tenemos la lista con los datos. Vea que la lista no está ordenada, pero para sacar el promedio no necesitamos ordenar los datos, ¿verdad? Como aquí solo nos piden el promedio, no hace falta ordenar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para sacar ese promedio? Primero voy a sumar todos los datos, ¿verdad? Voy a darle la idea aquí, pero no lo voy a hacer yo para que ustedes lo hagan en la casa. Ahora sumo todos los datos hasta llegar aquí hasta el 100. Entonces empiezo aquí y termino aquí. Eso es lo que tengo que sumar. Y luego, cuando ya sumé todo eso y me dio, por decir algo, 3720, por decir algo, no da eso, pero estoy inventando. Entonces lo divido entre quién, entre n, que es la cantidad de datos. Entonces yo cuento, hay un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuento y me fijo cuántos datos hay. Hay 20, por decir algo, ¿verdad? No, yo creo que no hay 20, pero hay menos de 20. Entonces lo divido ahí entre 20. Lo que me dio la suma lo divido entre la cantidad de datos que hay, ¿verdad? Aquí en este caso hay que contarlo bien. No lo voy a hacer para no hacer la GTA, ¿verdad? Luego en esta dice determine. Aquí me quedó pegado. No hay, sí. Sí. Sí, la escucho. Entonces el promedio es solamente lo de sumar y dividir. Exacto, aquí en la primera, vea que nada más nos piden promedio. Entonces no hay que hacer más, nada más sacamos promedio. Okay. En la 2, ve que aquí la 2 está pegada de la 3. Entonces hay que tener ese cuidado, me quedaron pegadas ahí a la hora de que la jalé. En la 2 sí nos piden todo. Recuerde que media aritmética es lo mismo que decir promedio. O sea, aquí me están pidiendo el promedio. Bueno, tengo que sacar el promedio. El mínimo, el máximo de la cantidad de estudiantes matriculados en cada universidad pública en los 7 años presentes en la tabla. Entonces aquí tenemos 7 veces los mismos datos. 7 datos por cada columna. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el de la Universidad de Costa Rica, UCR. ¿Qué nos piden en la UCR? Mínimo, máximo y media aritmética. Entonces, me fijo, el mínimo, el más pequeñito de todos es este, con solo verlo, ¿verdad? Ahí no hay que calcular nada más que vemos que el mínimo es 29.657. Entonces, el mínimo. ¿Cuál es el máximo? El máximo de esta, ¿verdad? Vamos de aquí hacia abajo. El máximo de la Universidad de Costa Rica es de justamente en el 2010. En el 2010 tiene 35.524. Entonces ya tengo mínimo y máximo de la UCR. Ahora me hace falta promedio de la UCR. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la calculadora y comienzo a sumar todos los datos de la UCR, ¿verdad? De la UCR es esos que tenemos ahí. Y entonces empiezo 29.657 más 31.618 más 34.212, 412 más 34.243 más 34.662 más 34.690 más 35.524. Los sumo todos y me da 234.806. ¿Qué hago con eso? Lo divido entre la cantidad de datos que son. ¿Cuántos datos son? Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para todos van a ser 7. Entonces lo divido entre 7. Y ya está, ya tengo el promedio, que sería 33.543.
En este caso podemos poner la coma, pero no es tan importante poner la coma porque aquí estamos hablando de personas. Entonces no vamos a decir que son 71 personas, no, porque no se adapta al ejercicio. Pero si lo ponemos no está mal. Entonces el promedio sería 33.543,71. Entonces ya hice el de la UCR, ahí está hecho. Ahora hay que hacer lo mismo con el tecnológico, ¿verdad? Mínimo del tecnológico, aquí ponemos tecnológico, mínimo del tecnológico, máximo del tecnológico. Vea que el tecnológico sí no viene ordenado. Ahí se ve claramente cuál es el mínimo, pero no viene de primero, hay que observarlo bien. ¿Cuál es el máximo? Y luego cuál es el promedio. De eso vamos a hacer del tecnológico, de la Universidad Nacional y de la de la UNEP, de la Universidad Estatal a Distancia. Luego aquí en la 3 dice, dejarlo ahí para aquello que quiera tomarlo en pantallazo, ¿vale? En la 3 dice: para el concurso de Miss Costa Rica del 2012, las 10 finalistas que optaron por la corona tenían las siguientes edades y estaturas. Entonces edad tenían 22, 23, 19, 23, etc. Y estatura 1.65, 1.70, 1.66, 1.74, etc. Determine la moda. ¿Ok? El mínimo, el máximo y la media aritmética, o sea, promedio. Recuerden que media aritmética es promedio de las edades y las estaturas. Entonces se pone aquí edades. ¿Cuál es el mínimo de las edades? Entonces me fijo aquí 22, 23, 24. ¿Cuál es el mínimo? 19. ¿Cuál es el máximo? Entonces ya ahí saco el máximo. ¿Cuál es el promedio de las edades? Sumo todas las edades y en este caso, como son 10 datos, lo divido entre 10. Lo mismo para las estaturas. Eso es lo que hay que hacer ahí. Luego, los exacampeones de baloncesto nacional Ferretería Brenes Barba de la provincia de Heredia en el torneo de clausura del 2012 obtuvieron los siguientes puntajes en sus partidos. En un partido tuvieron 85, en otro 87, en otro 94, en otro 65 y así sucesivamente, ¿verdad? Tuvieron todas esas cantidades de puntos. Entonces quiero determinar cuál es la moda, cuál es el mínimo, cuál es el máximo y cuál es la media aritmética de los puntos de esos partidos. Entonces volvemos a lo mismo: mínimo el más chiquitito, máximo el más grande, moda el que más se repite y media aritmética, sumarlos todos y dividirlos entre la cantidad que son, ¿verdad? Que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Son 20 datos, entonces los divido entre 20. Dice aquí: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó para el 2011, según el censo de ese año, los siguientes datos. Entonces aquí es más que todo como entender. Aquí no vamos, bueno, aquí sí nos van a pedir el mínimo, el máximo y el promedio, ¿verdad? Pero hay que ir viendo por cada uno, porque puede ser que nos pidan del total, entonces tengo que enfocarme aquí. Puede ser que me pidan solo de hombres, entonces tengo que ir aquí. O puede ser que solo me pidan de mujeres, entonces tengo que ir aquí. Entonces, por ejemplo, dice: ¿cuál es el número de hombres? Entonces yo tengo que centrarme en esta columna, las otras dos no me interesan. ¿Cuál es el número de hombres de la provincia de Punta Arenas? Entonces yo me fijo, aquí está Punta Arenas, me fijo, y en hombres de Punta Arenas hay 205.959. ¿Cuál es el total de mujeres de las 3 provincias con menos habitantes? Entonces yo me fijo, de las mujeres, los 3 que tienen menos son: este es el más chiquitico, después sigue este y después sigue este. Entonces estas son las 3 provincias con menos mujeres. Lo sumo este más este otro y ya tengo el total de mujeres de las 3 provincias con menos habitantes. ¿Cuál es el mínimo de la tabla? O sea, de toda la tabla, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo de la tabla? De toda la tabla, ¿cuál es el máximo? Y entonces ese mínimo y ese máximo, ¿sí? Eso, el de las mujeres, se suman los 3 y ese es el resultado. Ese es el resultado que me están preguntando, porque dice: ¿cuál es el total de mujeres de las 3 provincias con menos habitantes? Entonces yo busco las 3 con menos habitantes y las sumo. Luego, digamos, aquí me dice: ¿cuál es el mínimo de la tabla? Entonces yo me fijo cuál es el más chiquitico de toda la tabla. Por ejemplo, el más chiquitito de toda la tabla es este. Entonces pongo el más chiquitito de toda la tabla, el mínimo es 161.988. Y me preguntan: ¿corresponde a hombres o mujeres? Y ahí está en la tabla de hombres, entonces hombre. Lo mismo hago para la D, para la E. Me preguntan cuál es el promedio de las mujeres, cuál es el promedio de los hombres.
¿Cuál es la población total en Costa Rica? Entonces yo me fijo aquí, los totales, los sumo todos y este va a ser el total de toda la población. ¿Cuál es el promedio de habitantes por provincia en Costa Rica? Entonces lo que tengo que hacer aquí es sumar por provincia, o sea, son hombres, bueno, aquí ya está sumado, esto dividido entre el total de personas que hay en el país. Por ejemplo, si en el país hay 4.680.000 personas, por decir algo, entonces yo lo que voy a hacer para saber cuál es el promedio de personas que viven en San José, entonces agarro el total de las personas que viven en San José, que son 1.404.242, y lo divido entre el total de todas las personas que existen. Ya así saco el promedio, hay un promedio de tantas personas en esa provincia. ¿Okay? Y yo creo que esto que queda aquí ya no lo vamos a hacer todavía, porque esto ya es del otro tema que vamos a trabajar, que es solo una hojita, que lo vamos a trabajar la próxima semana. Entonces esta semana podemos ir completando todas estas 3 paginillas de ejercicios, que las podríamos estar haciendo aproximadamente en una hora y media, y ya tendríamos eso listo. Nos quedaría nada más la última página para la próxima semana. ¿Alguna pregunta?